Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Hace unas semanas hablábamos en la sección Cultura de Cine de las exigencias más extravagantes que habíamos podido recordar de los actores y actrices de Hollywood. Una información que nos ofrecía nuestro compañero Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar. Bueno, pues hoy vamos a insistir en esa misma área de la vida y de la obra y la personalidad de esas personas que vemos en la gran pantalla, porque queremos conocer qué intérpretes hacían de los rodajes un verdadero infierno, y ahora van a entender, explicando varios ejemplos, cómo convertían pues un rodaje que debía ser una cosa un poco más tranquila, porque ya de por sí es bastante estresante, en un verdadero infierno por simplemente exigencias o por algunos requerimientos. Vamos a hablar con Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, François, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. Bueno, pues Gracias. volvemos a hablar de, en esta ocasión, intérpretes que hacían de los rodajes un infierno. La verdad es que hay unos cuantos que hemos podido conocer. Por cierto, que has estado consultando una fuente en especial, ¿no? Que es una página web que habla de estos temas. Efectivamente, me pareció muy interesante el artículo y aún así faltan bastantes, ¿eh? Uh-huh. No he podido meter a todos porque si no nos podíamos estar aquí media hora. O sea que Uh-huh. me refiero a la página Mary Station y entonces ahí han hecho un reportaje que está, me parece muy curioso y me parece muy completo, y vamos a hablar de algunas de las maneras que tenían los intérpretes de hacer los rodajes, como tú dices, y como hemos titulado, un infierno verdadero. Además es que encontramos actores y actrices tanto del pasado, ya Sí. fallecidos, como alguno también reciente, ¿no? De las épocas actuales. Pues sí, por supuesto. Uh-huh. Pues mira, si te parece, vamos a empezar con Ava Gardner, que esta mujer, esta actriz, le gustaba mucho la juerga nocturna, tanto a la hora de beber o a la hora de tener amoríos con un montón de hombres que conocía quizá de un día o conocía de muy poco tiempo, y bueno, pues lo pasaba muy bien y las noches para ella eran su vida. Uh-huh. Entonces, claro, debido a eso llegaba tarde a los rodajes, y cuando llegaba, pues las condiciones no eran las mejores. Por ejemplo, en Madrid estuvo rodando la película 55 días en Pekín, y se pasó tanto con sus excesos que le recortaban las líneas de guión para que pudiera decir su papel lo mejor posible y no tuviera que aprendérselo mucho. Y entonces ocurrió otra cosa, es que, entre comillas, la mataron antes de tiempo. Uh-huh. Ella tenía que durar en la película, es decir, salir en plano más tiempo, pero viendo sus condiciones, los guionistas decidieron cargársela antes de lo que Estaba ponía previsto. en el guión original. Uh-huh. O sea que, como vemos, una cosa muy curiosa. Bueno, pues Ava Gardner era una juerguista que tenía sus consecuencias en los rodajes, sí, eran muy negativas para todo el equipo. Marlon Brando también era problemático, pero por otras razones. También. Pues mira, se dice que no le gustaba o no podía o no le parecía bien memorizar sus diálogos, ya que eso no era su fuerte. Entonces, por ejemplo, en El Padrino necesitó pues un montón de carteles, anotaciones, notas que estaban puestas por todo el set, fuera de cámara, claro, para que no se vieran, y así recordaba lo que tenía que decir en cada momento. Eso sí que me parece un poco raro, porque viendo la película no parece que esté leyendo como parece que hacía, leer lo que tenía que decir. Entonces, bueno, las frases que decía Vito Corleone, desde luego, eran bastante naturales a la hora de hacer el papel. Uh-huh. Entonces, y también otra curiosidad es que en la isla del Doctor Morón, pues usó un pinganillo. Aquí recordamos a uno de los actores de hace unas semanas que también, recordemos, usaba pinganillo, y era Uh-huh. el famoso pues Johnny Depp. Uh-huh. O sea que... Bueno, pues yo creo recordar que lo mismo le pasaba, esto de que le tenía que colocar carteles para recordar sus líneas de diálogo a Marilyn Monroe, ¿no? En una de las Sí, películas con Faldas y a lo loco. Continuando sí, con este repaso, ¿no? A actores, actrices, vamos a hablar de Sharon Stone, que también es conocida en el mundillo como que en apariencia parece muy simpática, pero después en los rodajes no lo es tanto. pues sí. En el rodaje de Instinto Básico 2, pues ella pedía repetir cada toma una y otra vez
porque no pensaba o no creía que sus partener eran lo suficientemente buenos. Y cuando no era por eso, porque pensaba que no eran suficientemente buenos, pensaba que eran muy jóvenes los partener que le habían puesto y que ella parecía más vieja. Entonces, pues era la pescadilla que se muerde la cola, siempre estaba protestando, siempre estaba de mal humor y entonces pensaba que no, que lo hacían un poco para fastidiarla, pero es lo que había en ese momento y Ujú. entonces, claro, los guionistas, pues ellos hacen el mejor, intentan escribir el mejor guión para todos los actores y actrices, pero claro, cuando se creen divos o se creen divas, pues piensan que tienen que estar a su entera disposición y muchas veces pues no es eso, no es así. Ujú. Bueno, ¿y qué contamos de Tommy Lee Jones? Otra persona que en apariencia no tiene pinta de ser muy simpático. Pues no, pero mira, durante el rodaje de Hombres de Negro era lo contrario, era muy simpático, cuando su personaje tenía que ser todo lo contrario, tenía que ser muy serio, tenía que estar totalmente pues con la cara sin ninguna mueca de alegría ni ninguna risa y en cambio, pues en la película lo hacía todo lo contrario, estaba de buen humor, gastando bromas, entonces claro, él repetía mucho en la película las tomas por eso, porque era demasiado simpático y muchas veces pues se le iba un poco la risa, entonces tenían que repetir para que estuviera más serio. En cambio, en las entrevistas promocionales que hacía luego para las películas era muy seco, incluso alguna vez llegó a amenazar a los periodistas porque no estaba de acuerdo con las preguntas que le hacían o porque no estaba a gusto, y entonces Ujú. pues se dedicaba a amenazar y claro, ahí sacaba su lado más oculto que no era conocido por el gran público. Ujú. También dentro de esta relación, de este reportaje, de esta página web, se habla de Van Kilmer, que se cuenta de él. Pues mira, sí, aquí aparece en una isla, en una película que hemos hablado hace un momento, la isla del doctor Moreau, pues aquí exigía toda clase de caprichos. Entonces los productores le consentían todo lo que pedía y de esa manera todos los demás de la película, incluido Marlon Brando y los demás protagonistas, pues también exigían caprichos y todo el mundo pedía lo que se le imaginaba, lo que les pasaba por la cabeza y entonces pues los productores si se lo concedían a Van Kilmer te lo tenían que dar a todos los demás. Ujú. Y en la película, por ejemplo, no le gustaba no solo a los productores de la isla de Doctor Moreau, sino, por ejemplo, que cuando actuó con Joel Schumacher, pues decía que tenía manías de psicópata. Entonces, no sabemos exactamente a qué manías se refería, pero bueno, parece que era bastante duro de trabajar con él. Ujú. Bueno, la verdad es que entre Marlon Brando y Van Kilmer que protagonizaron, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? En Pues cuanto a, sí, a divinidad de los actores. Siguiendo con este repaso, has hablado antes de Johnny Depp, también conocido por, bueno, vamos a decir, juerguista también, o también, depender también. demasiado del alcohol. Sí, sí, sí. Tenía esa fama, iba a trabajar cuando quería y bueno, cuando le daba la gana, un estilo de Ava Gardner. Entonces, en la película Jean du Barry, que rodó junto a la directora y protagonista Mai Wen, pues iba, como digo, iba a trabajar cuando él quería, si es que iba, porque a lo mejor ese día no le apetecía ir y no iba, entonces tenía que parar el rodaje y claro, todo el mundo a expensas de él. Entonces tuvo discusiones con la directora y coprotagonista, que era Mai Wen, y según su representante, llegar tarde a rodar junto a los excesos y las drogas y el alcohol, pues era una cosa normal en Johnny Depp, Mm. como queriendo decir que tenían que aceptarlo. Entonces, claro, cuando le contrataban ya sabían a qué se atenían cuando tenía que hacer una película que a lo mejor en vez de las 4, 5 semanas que suele durar un rodaje normal, pues a lo mejor se alargaba y claro, cuanto más se alarga un rodaje de la fecha establecida, pues más dinero cuesta y los compromisos de trabajo de los demás actores, de los directores, de los productores, pues tienen que estar pues programados para que todo vaya como un reloj. Pero Ujú. en este caso le aceptaban y admitían todo lo que hacía, Ujú. hasta que no le admitan más, claro. Claro, era Johnny Depp, en cierto modo, claro, uno de los grandes Claro. actores a partir de los años 80 del cine mundial. Yo me acuerdo que
Hablando de actores de los años 80-90, otra de las que tenía súper mala fama en su momento, aunque claro, esto ya se ha conocido después, es Sam Young, que vimos, por Sí. ejemplo, pues en Blade Runner. Efectivamente, era la famosa replicante casi humana de Blade Runner. Entonces, por ejemplo, tras actuar en Impulso Sensual junto a James Wood, se obsesionó con él y le llegó a acosar mandando a la esposa muñecas de vudú decapitadas, fotos de cadáveres y animales mutilados. O sea, algo de verdad verdaderamente psicópata, algo verdaderamente psicópata. Y otra cosa que hizo fue que para conseguir el papel de Catwoman en Batman Returns, que al final el papel lo hizo Michelle Pfeiffer, y muy bien, por cierto, no es porque a mí me guste, pero lo hizo muy bien, pues Jung persiguió a Tim Burton, el director de la película, vestida con el traje de Catwoman por todos los estudios de la Warner Bros. Y protagonizó de esa manera pues también tantas ocurrencias que a Denis Villeneuve pues la pagó para que su cameo en Blade Runner 2049 fuese creado por inteligencia artificial. De esa manera ella no tenía que ir al rodaje y así salía en la película porque quisieron hacer un cameo de la película original. O sea, Ah, fíjate hasta qué punto llegan los no sé, directores y productoras, ¿no? Ujú. el miedo que tienen los productores a lo que puedan hacer los protagonistas o los intérpretes en alguna de sus películas. Ujú. Bueno, y ya con Jean-Claude Van Damme. Pues también. Por ejemplo, Vin Diesel se negó a participar en Fast and Furious por su naturaleza emblemática, ya que no quiso que Jean-Claude Van Damme actuara porque sabía que era muy problemático. Entonces, otros rumores, otras noticias que se cuentan es que consumía cocaína en el set de Street Fighter. También en las entrevistas era muy borde, como era Tommy Lee Jones. Ujú. Entonces, y una curiosidad que lo que más me ha llamado la atención es que una vez quiso pegarse, pero pegarse físicamente con Steven Seagal en Las Vegas. Ujú. Lo que no sé, y en el artículo no lo pone, es cómo acabó ese reto, esa pelea que teóricamente se iba a desarrollar en Las Vegas, pero no sobre un cuadrilátero, claro. Ujú. Querían pegarse pues estilo barrio bajero, Ujú. en un callejón, en una calle. Tú fíjate hasta dónde llega no sé, la fama o lo que se creen los protagonistas, los intérpretes, que son unos divos y cómo quieren organizar su propia vida y Ujú. la de los demás. Luis Alberto, todos los actores de los años 80, sobre todo 90, además que era una de esas promesas, un actor con talento, ¿no?, interpretativo, es Edward Norton, pero que también está incluido dentro de esos actores que convirtieron los rodajes en un verdadero infierno. Pues sí, por eso el productor, Kevin Feige, es el productor de las películas Marvel, no quiere trabajar con Norton, porque dice que es muy problemático, muy conflictivo y ya le ha puesto la cruz. Además, Edward Norton ha reescrito y modificado el corte de algunas de las escenas de las películas de donde salía. Ujú. Los demás, claro, no querían que hiciera eso. Pero claro, él, por lo que se ve, tiene carta blanca o tiene tanto poder a la hora de hacer eso que le dejaban. Entonces, por ejemplo, en El Dragón Rojo llegó con un montón de páginas extras que no estaban en el guión original de un día para otro. Y entonces Anthony Hopkins tuvo que aprendérselas casi sin tiempo porque fueron aceptadas tanto por el productor como por el director. Entonces, claro, esa exigencia, dijeron, no, hay que hacer esto y hay que rodarlo como ha traído Norton. Entonces, pues fíjate qué problema puso en ese momento. Y también en American History X cambió el montaje final del director, una cosa que normalmente no se suele hacer. Y si se cambia el montaje final, lo hace el propio director. Ujú. Cuando, por ejemplo, al cabo de 20 o 25 años, dice, voy a vamos a decir, reeditar la película. Entonces cambia algunas cosas del montaje y bueno, pero lo hace el propio director. En esta ocasión no, lo cambió él y fue tanto el revuelo que se armó que el director, Tony Kaye, la productora, le indemnizó por el cambio que le hizo Edward Norton en el montaje final. O sea, como ves,
Tú fíjate hasta dónde llega esto. Ujú. Y bueno, vamos a terminar este repaso a artistas de Hollywood que han sido conocidos por ese mal talante, por ser problemáticos, por organizar verdaderas escabechinas en los rodajes, con Christian Bale, también otro actor con mucho talento. De hecho, creo que es ganador de algún Oscar por alguna de sus películas, pero que también aquellos que conocen su fama prefieren tenerle lejos. Y además es que creo que en este caso incluso hay documentos audio Sí. que demuestran ese mal carácter. Pues sí, sí, casi todos sus compañeros se sentían incómodos con él en el rodaje de Terminator Salvación, que se enfadó mucho con el director de fotografía, llegando a insultarle y todo, allí delante de los demás intérpretes y de los demás técnicos, porque según él había interferido y arruinado una toma de este bronca, de estos insultos, como tú has dicho, parece que circula por internet el audio de este incidente y que a lo mejor se puede buscar para alguien que quiera, no sé si es muy agradable o no, pero saber cómo es de verdad Christian Bale. O Mm. sea, como vemos, yo si te digo la verdad, François, prefiero las exigencias de las que hablamos hace unas semanas de los actores y actrices de Hollywood que no este mal genio y este mal talante que tienen todos a la hora de rodar, ¿eh? Yo prefiero lo otro, pues eran exigencias a lo mejor caras, pero por lo menos no hacían daño a nadie, como digo yo. Ujú. Bueno, me estaba yo dando cuenta de una cosa ahora mirando al listado de los actores de este reportaje, que la mayor parte de ellos, de los que están vivos, trabajan poco, menos Christian Bale, que todavía sigue haciendo películas, y Johnny Depp, que cada día hace menos, aunque parece ser que ahora ya está reconduciendo y gestionando sus emociones de una manera un poco mejor. La verdad es que el resto, Sin John, Jean-Claude Van Damme, Edward Norton, poco se les ve por las películas, ¿no? Con lo cual, a lo mejor también es por esa situación Les que ha se han pasado dado en el factura, yo pasado. creo, ¿eh? Les ha pasado factura ese carácter, ese mal genio que tienen Ujú. a la hora de rodar. Muy bien. Bueno, pues nada, Luis Alberto Jiménez, hoy hemos dedicado este espacio Cultura de Cine a conocer a esos artistas, intérpretes que hacían de los rodajes un infierno y de los que sus compañeros de trabajo, ya fueran otros compañeros actores, actrices, directores, guionistas, productores, pues no les querían ver ni en pintura, aunque en ese momento les tuvieron que aguantar No había más debido remedio. justamente a que eran grandes promesas o bien eran actores y actrices con una posición dentro de la industria bastante importante. Nos vemos en la próxima. Que pases buena semana. Gracias igualmente, hasta el próximo día.